La Asamblea Nacional aprueba el proyecto ley que pone fin a la vigencia de la ley de crear la Escuela de Correo y Comunicaciones. Al-Muallem a una delegación turca. El gobierno turco actúa contrario a los intereses de los pueblos de Siria y Turquía. El ejército árabe sirio liquida a decenas de terroristas en Homs, Damasco, Quneitra y Darra. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. La Asamblea Nacional ha aprobado la ley que estipula poner fin a la vigencia del decreto especial de crear la Escuela de Correo y Comunicaciones, así como trasladar los laboratorios docentes al Ministerio de Educación y conservar el derecho de la Compañía Siria de Comunicaciones en la propiedad de las sedes de ambas escuelas. El proyecto de ley, antes de aprobarlo, ha sido debatido ampliamente por parte de los miembros del Parlamento, quienes afirmaron la importancia de dicha ley a la luz de los desarrollos que ha sufrido el sector de comunicaciones. El ministro de Comunicaciones y Tecnología, Dr. Muhammad Al-Jalali, afirmó que la ley concuerda con la Ley de Comunicaciones que estipula transformar el establecimiento público de comunicaciones en una compañía de asociación que opera en función de la Ley de Comercio y Compañías. Cabe destacar que esta ley se produce en el marco de la estrategia de la Compañía Pública de Comunicaciones en Siria, donde el interés en los sectores de comercialización y búsqueda de servicios se ha convertido en una necesidad indispensable. El ministro sirio de Cultura, Issam Jalil, durante la reunión de la Comisión de Orientación en el Consejo del Pueblo, afirmó que el ministerio trabaja para que el ciudadano sirio conozca a las grandes figuras de Siria a través de una serie de publicaciones culturales. Recalcando que el robo por parte de los terroristas a las antigüedades y destruirlas forma parte de un plan sionista encaminado a crear una historia falsificada reescrita de modo que sirva el proyecto sionista, aclarando que el ministerio posee todas las evidencias de su propiedad exclusiva de dichas antigüedades. El titular sirio respondió a las preguntas de los miembros del Parlamento sobre la estrategia del ministerio con respecto a la cultura infantil y la cultura religiosa, así como el trabajo para elaborar un proyecto nacional que hace frente a la ideología extremista, afirmando que la acción cultural es de suma importancia para el desarrollo social. El viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores y expatriados, Walid Al-Muallem, recibió una delegación de partidos turcos componente de personalidades políticas, económicas y partidarias pertenecientes a partidos y organizaciones turcas, presidida por el doctor Dogu Berchik, presidente del Partido de la Patria. Al-Muallem destacó la profundidad de la relación entre los pueblos turcos y sirios, afirmando que el gobierno turco ha leído la situación política en la región de forma errónea y ha adoptado posturas dañinas a los intereses de los dos pueblos. Al-Muallem llamó a los miembros de la delegación a defender la responsabilidad de mantener los vínculos e intereses profundos entre los dos pueblos amigos a fin de contribuir en el establecimiento de la paz y la seguridad en la región y el mundo, advirtiendo de la amenaza del terrorismo a todos los países, el cual amenaza la estabilidad y el futuro de la región. Por su parte, el presidente de la delegación turca hizo hincapié en la plena solidaridad del pueblo turco con el pueblo sirio de cara al terrorismo y que las políticas equivocadas de Erdogan hicieron que los terroristas enciendan la región y lleven a cabo lo que Estados Unidos e Israel quieren, y es la destrucción de los dos países en la región. El gran muftí de la República, Dr. Ahmad Badreddin Hassun, dijo que la presencia de la delegación turca en Damasco hoy muestra la correcta postura de varias fuerzas y actividades turcas de los acontecimientos en Siria.
Como resultado de su conocimiento de lo que se traza de planes y conspiraciones para desestabilizar países en la región y a su cabeza Turquía, durante una reunión con una delegación de representantes de los partidos y actores sociales turcos, el mufti de Siria aseveró que Siria, en su lucha librada contra el pensamiento extremista terrorista, defiende a toda la región y no solo a sí misma. Hassun dijo que Siria continuará la guerra contra el terrorismo y triunfará en esta guerra gracias a la firmeza de su ejército y el pleno respaldo del pueblo sirio a la dirección política para abortar el proyecto del Islam político en la región, y que el gobierno turco liderado por Erdogan ha sido uno de sus mayores patrocinadores. El jefe de la delegación, Dogu Berchik, secretario general del Partido Turco de la Patria, lamentó mucho lo que sucede en Siria, algo que tocará las puertas de Turquía si no se trabaja seriamente para frenarlo, llamando a frustrar el llamado proyecto del Gran Oriente Medio planeado por Estados Unidos, subrayando que el triunfo de Siria va a proteger al pueblo turco y el mundo de muchas estrategias. Al término de su visita a Siria, la delegación de Turquía, en una rueda de prensa celebrada en Damasco, manifestó la solidaridad del pueblo turco con Siria en su lucha contra el terrorismo y su rechazo a las políticas del gobierno de Erdogan. Unidades de las Fuerzas Armadas aniquilaron a varios terroristas y destruyeron sus vehículos en las laderas de Alcalamón, en la zona rural de Damasco. Por otro lado, los soldados del ejército eliminaron a numerosos terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos en las zonas rurales de Quneitra y Homs. En paralelo, unidades de las Fuerzas Armadas dejaron a numerosos de los terroristas entre muertos y heridos y destruyeron sus vehículos artillados en el campo de Hama, Alepo y Idlib. Por último, en la zona campestre de Dara, el ejército sirio allanó varios refugios de los terroristas, ultimando a los extremistas que se atrincheraban en los mismos. Y en la provincia de Al-Hasaka, el ejército sirio retomó el control de 33 poblados y granjas al norte de la provincia, eliminando a numerosos terroristas y destruyendo sus pertrechos bélicos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó la necesidad de que la alianza de Washington, que supuestamente combate al Daesh, coordine con las Fuerzas Armadas sirias, quienes cargan con el mayor peso en la batalla contra el terrorismo en su territorio. Durante el encuentro con su homólogo estadounidense John Kerry en Ginebra, Lavrov dijo que es inútil utilizar la fuerza para solucionar la crisis en Siria, invitando a crear las condiciones propicias para lanzar un diálogo político integral entre el gobierno y la oposición, que toma en consideración la experiencia del encuentro consultivo celebrado en Moscú. Lavrov también se encontró con el enviado especial de Naciones Unidas, Stefan de Mistura, y coincidió con él en la importancia de que los contactos entre los sirios sean firmes en pro de crear un ambiente positivo para alcanzar una solución política integral de la crisis. El titular ruso conoció del mediador de Mistura los resultados de sus últimos contactos en el país árabe, expresando su respaldo a su plan de congelar los combates en Alepo. Por su parte, de Mistura señaló el esfuerzo de Moscú en fortalecer el diálogo entre los sirios, acordando con Lavrov seguir la coordinación mutua. Mediante un comunicado, Lavrov Siria dijo que la declaración de Ginebra sigue siendo una base fuerte para los esfuerzos futuros y es necesario que continuemos los esfuerzos encaminados para reanudar el diálogo directo entre los sirios con la participación del mayor número posible de las diferentes corrientes de la oposición.
El canciller iraní Mohammad Javad Zarif subrayó que la creación de organizaciones terroristas es parte de un plan para cambiar la estructura de la región y debilitar a gobiernos considerados por algunas potencias internacionales de antipáticos. Zarif subrayó en un discurso durante la 28ª reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra que organizaciones terroristas como Daesh no representan al Islam y que la mayoría de los elementos de esta organización terrorista son occidentales. Zarif señaló la importancia de responder a las preguntas sobre los motivos del ingreso de un número de occidentales a las organizaciones terroristas y por qué los miembros que hablan idiomas occidentales con fluidez cometen tales atrocidades como las decapitaciones, llamando a la necesidad de conocer las raíces de esta organización terrorista. El ejército libanés frustró un nuevo intento de infiltración de los terroristas cerca de un punto militar en el valle de Beqa. Los uniformados del Líbano utilizaron en el operativo la artillería pesada, obligando a los terroristas a darse a la fuga. Por otro lado, unidades del ejército llevaron a cabo redadas contra zulos de los terroristas que abarcaron también casas habitadas por los refugiados sirios, buscando armas y morteros tras la caída de 2 cohetes en Ras Balbak. El ejército iraquí recuperó el control de las regiones Al-Dur y Al-Qadisiyah en la provincia de Saladino de los terroristas. Por otro lado, escuadras del ejército iraquí rompieron en la entrada sur de Tikrit y retomaron el control del edificio de la Academia de Policía en Saladino. Asimismo, en la provincia de Samarra, unidades del ejército iraquí liberaron varias zonas y desactivaron numerosos carros minados. Por último, la aviación militar iraquí lanzó incursiones aéreas contra escondites del Daesh, lo que resultó con la muerte del cabecilla de seguridad de esta organización terrorista en la provincia de Al-Anbar. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. La Asamblea Nacional aprueba el proyecto ley que pone fin a la vigencia de la ley de crear la Escuela de Correo y Comunicaciones. Al-Muallem a una delegación turca. El gobierno turco actúa contrario a los intereses de los pueblos de Siria y Turquía. El ejército árabe sirio liquida decenas de terroristas en Homs, Damasco, Quneitra y Dara. Finalizamos nuestro boletín informativo. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.